Si alguna vez has visto a alguien mentirte en la cara y en ese mismo instante has tenido que decidir cómo responder, quédate conmigo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Esto me tomó 2 años entenderlo. Y me tomó 48 horas terminarlo. Me llamo Sloan. Tengo 34 años. Trabajo como investigadora de fraudes para un grupo regional de seguros con sede en Columbus, Ohio. Mi trabajo es específico. Reviso reclamaciones, reviso cronologías y encuentro el punto donde la historia deja de coincidir con la evidencia. Llevo 9 años haciéndolo. Y soy, por todos los estándares medibles, muy buena encontrando ese punto. Mi hermana Phoebe ha sabido lo que hago para ganarme la vida durante 9 años. Aún así, presentó la reclamación. Necesito empezar un poco antes de la llamada telefónica, porque la llamada solo tiene sentido si entiendes lo que Phoebe había estado construyendo durante los 18 meses previos. Ella tiene 31 años. Tiene ese tipo de belleza que aprendió a usar como arma desde temprano, y el tipo de inteligencia que eligió nunca desarrollar del todo porque era más fácil ser subestimada. Crecimos en Dayton, en una casa donde mi madre nos trataba como una unidad, las niñas, y rara vez nos distinguía excepto de una forma constante. Phoebe era la sensible. Phoebe necesitaba protección. Phoebe sentía todo más profundo. Yo era la otra. Para cuando tenía 26, yo ya tenía carrera, cuenta de ahorros y la costumbre de prestar atención. Para cuando tenía 29, tenía un esposo llamado Marcus, tranquilo, cuidadoso, arquitecto, con un humor seco y absolutamente cero paciencia para el drama. Para cuando tenía 32, tenía una casa de 3 recámaras en Clintonville, con un garaje separado que Marcus usaba como estudio de diseño, y un sistema de seguridad que yo misma instalé y revisaba como otras personas revisan el clima. Phoebe no tenía nada de eso. Lo que sí tenía era acceso. Acceso a mi madre, a quien había ido moldeando cuidadosamente durante años. Acceso a mi casa, donde se había quedado 2 veces entre cambios de vivienda. Acceso a una historia pequeña pero peligrosa que estaba construyendo sobre mí, que yo era fría, que Marcus merecía una calidez que no estaba recibiendo, que nuestro matrimonio se sostenía solo por logística y nada más. Escuché una versión de esa historia de segunda mano por mi madre 8 meses antes de la llamada. La guardé. No reaccioné. La anoté como anoto cualquier cosa que no coincide con la narrativa oficial. Y empecé a prestar más atención. La póliza de seguros es relevante. Marcus y yo teníamos una póliza de vida y discapacidad conjunta a través de los beneficios de su trabajo. Cobertura estándar, el tipo de póliza que la mayoría de las personas contrata y luego olvida. El beneficiario era yo. El beneficiario secundario, agregado por sugerencia de mi madre 2 años antes durante una conversación en la que yo no estuve presente, era mi madre. No me di cuenta de ese detalle hasta 7 meses antes de la llamada, cuando revisé los documentos durante una revisión rutinaria. Lo corregí de inmediato. No le dije a Phoebe. No le dije a mi madre. Presenté el papeleo actualizado, confirmé el cambio por escrito y guardé el correo de confirmación en una carpeta que etiqueté simplemente como referencia. Lo que sé ahora, y lo que sospechaba entonces, es que Phoebe estaba haciendo planes que dependían de que esa póliza siguiera como estaba. Cuando descubrió que el beneficiario había cambiado, algo en su línea de tiempo se aceleró. La llamada llegó un jueves por la noche en octubre. Marcus y yo estábamos cenando, chuletas de cordero, una botella de sira, un jueves como nos gustaban, silencioso y largo. Mi teléfono se iluminó con el nombre de Phoebe. Contesté porque siempre contestaba, porque eso era lo que siempre había hecho, porque me había pasado toda la vida siendo la que responde. Su voz estaba quebrada. Convincente, de ese modo que solo funciona si no conoces lo suficiente a la persona como para reconocer la actuación. Sloan. Una respiración. Dios, Sloan, hubo un accidente. ¿Qué tipo de accidente? Marcus chocó en la autopista. Se lo llevaron. Está en cirugía en Grant Medical. Sloan, tienes que venir ya. Marcus estaba sentado frente a mí, a unos 18 centímetros, con el tenedor a medio camino hacia la boca, mirándome la cara. No lo miré a él. Mantuve la voz completamente estable. ¿Qué autopista? La 71. Cerca de la salida de Morse Road. Sloan, por favor. Dicen que es grave. Entiendo, dije. Voy para allá. Corté la llamada.
Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Marcus dejó el tenedor. Era Phoebe, dije. Escuché, respondió. Dice que estás en cirugía en Grant Medical. Él miró sus manos. Luego me miró a mí. ¿Quieres que maneje? No, dije. Quiero que te sientes ahí y no te muevas. Abrí mi laptop. Y quiero explicar lo que revisé, porque importa técnicamente, y quiero que entiendas esto. Mi red doméstica pasa por un router con registro completo de dispositivos activado. Cada dispositivo que alguna vez se ha conectado a mi red, incluyendo el teléfono de Phoebe, que usó durante sus 2 estancias en mi casa, tiene registrada su dirección MAC. Cada conexión, cada sesión, cada transferencia de datos, todo con marca de tiempo. Phoebe había llamado desde su propio teléfono, desde su propio departamento. Eso era simple. Lo que yo estaba buscando era otra cosa. 3 semanas antes, había notado un intento de inicio de sesión desconocido en el portal de seguros. El sitio donde se pueden ver beneficiarios, documentos de póliza e iniciar reclamaciones. El intento había fallado, pero la dirección IP quedó registrada. Coincidía con la red de Phoebe. Había intentado acceder a nuestra póliza. Falló porque las credenciales habían sido actualizadas después de la corrección del beneficiario, pero el intento estaba ahí. Registrado. Con hora exacta. Lo tenía abierto en mi pantalla en menos de 4 minutos. Marcus observó cómo trabajaba. No dijo nada. Me conoce lo suficiente como para entender que mi silencio no es ausencia. Es procesamiento. Después de 11 minutos, cerré la laptop. Tomé mi teléfono. Llamé a una colega llamada Daria, que trabaja en nuestra unidad de forense digital y me debe un favor profesional desde hace 3 años. Necesito un favor, dije. Esta noche. ¿Qué tan grave? Preguntó Daria. Intento de fraude de seguros. Un familiar. Tengo el registro de IP. Necesito documentación de cadena de custodia antes de tocar nada más. Pausa. Dame 1 hora. Le di 40 minutos. Lo que Phoebe había intentado, lo que tuve que reconstruir completamente en las siguientes 48 horas con ayuda de Daria, no era simple. Estaba estructurado en capas, de una forma que me dijo que lo había planeado durante más tiempo del que pensé al inicio. La estructura era esta. Ella pretendía reportar a Marcus como fallecido o críticamente herido, iniciar una reclamación bajo nuestra póliza conjunta y acceder al pago durante la ventana de confusión antes de que se requiriera un acta de defunción. Era el tipo de fraude que depende de la velocidad y del caos emocional. Presentar la reclamación cuando el cónyuge está histérico e inaccesible. Procesar antes de la verificación. Para cuando alguien revisa con detalle, el dinero ya se movió. No había considerado 2 cosas. La primera, el cambio de beneficiario ya se había procesado. El beneficiario secundario ya no era mi madre. La estructura de pago que ella había planeado ya no existía. La segunda, yo. Daria documentó el registro de IP. Yo documenté la grabación de la llamada. Ohio es un estado de consentimiento de una sola parte, y yo era una de las partes. Marcus proporcionó un recibo con marca de tiempo del pago con tarjeta a las 7:14 de la tarde, lo que lo colocaba físicamente, y de forma verificable, fuera de la Ruta 71 en el momento en que Phoebe afirmó que ocurrió el accidente. Solicité el censo de pacientes del Hospital Grant Medical a través del enlace de seguros de nuestra empresa. Ningún Marcus. Ninguna admisión que coincidiera con el incidente descrito. Ningún registro de colisión en Morse Road esa noche. Nada de lo que ella dijo era cierto. Nada. Presenté el paquete completo de documentación a la división de fraude de la empresa a las 11:30 de la mañana del viernes siguiente. Copié al equipo legal. No llamé a Phoebe. No llamé a mi madre. No envié ningún mensaje. Dejé que el proceso siguiera su curso. El investigador asignado al caso era un hombre llamado Owen Ferris, con 12 años en fraude de seguros. El tipo de calma profesional que viene de haber visto demasiadas versiones de la deshonestidad humana como para sorprenderse. Me llamó como testigo, no como denunciante, porque yo le había entregado un caso completo. No quedaba nada por construir. Solo tenía que llevarlo hasta el final. Phoebe fue interrogada un martes. Yo no estuve presente. Owen me dijo después, con ese tono plano de los investigadores que describen resultados sin opinión, que primero lo negó todo.
Luego dijo que había recibido la información del accidente de otra persona y que la había transmitido de buena fe. Después, cuando le mostraron el registro de IP del intento de acceso al portal, se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, me tendieron una trampa. Siempre estaban esperando que yo cometiera un error. Owen me lo contó. Lo pensé un momento. No, dije. Yo estaba esperando que ella hiciera algo comprobable. Hay una diferencia. Importa. La aseguradora presentó una denuncia por fraude ante la Fiscalía del Condado de Franklin. Phoebe fue acusada de intento de fraude de seguros, un delito grave en Ohio, y de presentar un reporte falso. Los cargos se presentaron 6 semanas después de la llamada telefónica. El caso avanzó como avanzan los casos cuando la evidencia es completa y la documentación es limpia. Mi madre me llamó el día en que se presentaron los cargos. Su voz tenía una cualidad que ya había escuchado antes. No exactamente dolor, sino el sonido de una narrativa que había mantenido durante años empezando a desmoronarse. No tenías que hacer esto, dijo. Documenté lo que pasó, respondí. No hice nada más. Es tu hermana. Le dijo a los médicos de mi esposo que se estaba muriendo. Y no era cierto. Yo estaba sentada a su lado. Mi madre guardó silencio. Espero que reciba el apoyo que necesita, dije. Y lo dije en serio, sin ironía, porque no me interesa el sufrimiento de Phoebe. Me interesa la exactitud. Que las cosas coincidan. Que la historia y la evidencia ocupen el mismo espacio. Durante mucho tiempo no lo hicieron, en el caso de Phoebe. Ahora sí. Marcus y yo seguimos teniendo cenas los jueves, en la misma mesa. Normalmente algo que toma tiempo cocinar. Comidas que requieren revisar, ajustar el fuego, estar presentes en la cocina durante 1 hora antes de sentarnos. Él no habla mucho de esa noche. Solo una vez, quizá 3 meses después, dijo. Ni siquiera me miraste cuando llamó. Sabía dónde estabas, dije. Lo sé, respondió él. Eso es lo que quiero decir. Tengo una amiga llamada Vera, que ha estado en mi vida desde la universidad. No es sangre. Pero cuando todo lo de Phoebe se volvió público y mi madre dejó de responder mis llamadas, y la familia extendida eligió la versión de los hechos que requería menos autoexamen, Vera manejó 4 horas desde Cincinnati un sábado con sus 2 perros y una bolsa de víveres, y se quedó el fin de semana sin preguntar si yo estaba bien, porque ya lo sabía. Y sabía que no necesitaba la pregunta. Necesitaba presencia. Así que la dio. Esa es la diferencia entre sangre y elección. La sangre llega con una historia. Lo elegido llega con comida. Bloqueé el número de Phoebe el día en que se presentaron los cargos. No de forma dramática, sin mensaje. Solo retiré el acceso. Como se corrige una vulnerabilidad de seguridad cuando se confirma que es real, en silencio, de forma permanente, como buena práctica. Mi madre y yo hablamos ocasionalmente. Es cuidadoso, correcto, y no contiene nada de sustancia. No espero que cambie. He hecho las paces con lo que mi familia es, lo que significa que he dejado de esperar que sea algo que nunca iba a ser. Los perros de Vera se llaman Fig y Clementine. Son absurdos. Y los quiero completamente. Eso es suficiente. Más que suficiente. Algunas personas entran en tu vida y la hacen más pequeña. Otras la hacen honesta. Sé cuál elijo yo. Escribe Free en los comentarios si alguna vez tuviste que alejarte de alguien que llamó traición a lo que simplemente era la verdad.